Vamos a continuar con nuestro estudio de la Carta de Santiago, ya lección 4 el día de hoy. Si has estado en las semanas anteriores, entonces ya sabes cómo hemos venido avanzando. Si no, las lecciones están en nuestra página de YouTube o también las puedes encontrar en nuestra página de Spotify para que puedas escucharlas y si tienes pensado continuar asistiendo, puedas también no perder el hilo de lo que hemos venido platicando. La Carta de Santiago la hemos estado estudiando desde la perspectiva de las pruebas de la fe. Santiago nos pone una serie de pruebas para que nosotros podamos evaluar nuestra fe y podamos saber qué tan fiel somos nosotros, qué tan buenos creyentes somos, qué tan madura es nuestra fe. La primera prueba de la fe fue la prueba de la perseverancia. Una fe genuina es una fe que persevera a través de la prueba. La segunda prueba es la prueba de la culpabilidad. Una fe genuina es una fe que no culpa a los otros por los errores propios. Es una fe que no culpa a Dios por los errores propios, sino que reconoce que todo lo malo nace del corazón y por lo tanto se sabe culpable ante Dios y en esa posición de culpabilidad pide perdón y se acerca al Señor. La prueba que hoy vamos a considerar es la prueba de la respuesta a la palabra del Señor. Está en el capítulo 1, versículos 19 al 27. El versículo central de la lección del día de hoy, de la enseñanza, el sermón del día de hoy, es el versículo 22. Lo vamos a ver en un momento. Y el objetivo principal de este sermón, de esta enseñanza, es reconocer que la fe verdadera responde a la palabra de Dios en una vida de obediencia práctica, en una vida de dominio propio y en una vida de amor compasivo. Imagínate por un momento que recibes una carta de tu médico por unos análisis que te hiciste y tu médico te manda una carta y en esa carta te explica que en los análisis que te hiciste se encontró una enfermedad muy peligrosa. Te detectaron una condición muy peligrosa que es una condición de vida o muerte, pero que al mismo tiempo tiene solución. Y en la carta detalla cuál es esa solución. ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos hacer en ese escenario? Creo que hay varias posibilidades. Una de esas posibilidades es que nosotros abramos la carta, la leamos, la doblemos y la guardemos. Y sigamos viviendo como si nunca nos hubiera llegado ninguna carta. ¿Sí? Otra posibilidad es que abramos esa carta, la leamos, pensemos, tengo que hacer lo que aquí dice, pero la guardo y me quedo pensando en, esto es lo que tengo que hacer, intento seguir lo que ahí dice, pero a medida que pasa el tiempo, naturalmente me voy olvidando de lo que la carta decía. La tercera opción es que tú y yo abramos esa carta y que la dejemos abierta todo el tiempo. Y que todos los días vayamos a ella a ver cuáles son las indicaciones que debemos seguir. No confiándonos en que el día de mañana voy a recordar al pie de la letra cuáles son todas las cosas que tengo que hacer, sino que dejándola ahí abierta para que cada día vuelva a esa carta y sepa cuáles son las cosas que debo hacer para alcanzar la solución que el doctor me propone. ¿Qué opción tomaríamos? ¿Tomaríamos la primera opción? ¿Tomaríamos la segunda o tomaríamos la tercera? Creo que naturalmente todos decimos, pues tomaríamos la tercera, ¿no? Bueno, Santiago nos dice en esta porción que nuestra respuesta a la palabra de Dios, esta carta de Dios, como esta carta del médico de la que te estoy hablando, no es algo únicamente pasivo, sino que se trata no solamente de escuchar, sino de responder a ella. No se trata de guardarla, no se trata de leerla e intentar memorizarla sin volver a ella, se trata de recibirla, leerla, entenderla, estudiarla, memorizarla y volver a ella día a día. ¿Con qué fin?
con el fin de responder al Señor. Hoy veremos cuáles son las evidencias, según Santiago, de que tú y yo estamos respondiendo a la palabra. La primera de ellas es la evidencia de que estamos respondiendo a la palabra, es que, en primer lugar, la recibimos con humildad. Ese va a ser nuestro primer punto. La primera evidencia de que tú y yo estamos respondiendo a la palabra es que la recibimos con humildad. La segunda evidencia de que estamos respondiendo a la palabra es que la obedecemos. La tercera evidencia de que estamos respondiendo a la palabra del Señor es que la demostramos con nuestro lenguaje. La demostramos con nuestro lenguaje. Y la cuarta evidencia es que la expresamos con una compasión práctica. ¿Tienes ya el pasaje? Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21, para ir hasta a esta primera evidencia de que estamos respondiendo a la palabra del Señor. Santiago 1, versículo 19 dice: Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. En esta porción, Santiago comienza con una de las cosas más difíciles para nosotros, esta triada que para nosotros es tan difícil: escuchar más, hablar menos y enojarnos menos. Escuchar más, hablar menos y enojarnos menos. Santiago nos está invitando a ser prontos, ser rápidos para oír y ser lentos para hablar y para enojarnos. Una de las primeras cosas que debemos notar en este primer versículo es el contraste entre esas dos palabras: prontitud, rapidez y lentitud. Rápido en este pasaje significa sin demora. Y lento en este pasaje significa tómate el tiempo para deliberar. Si parafraseamos el versículo 1, entonces es: no tengas demora en escuchar, o escucha sin demora, pero toma tu tiempo para reflexionar antes de hablar y antes de enojarte. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Entonces, sin demora y toma tu tiempo para reflexionar. Lo primero que nos comenta Santiago acá es rápidos para escuchar. ¿Escuchar a quién? Creo que naturalmente e históricamente lo primero que pensamos cuando leemos este versículo es escucharnos entre nosotros. Y si es cierto, dime que no te ha pasado que cuando no escuchas bien a alguien se producen confusiones, malos entendidos, malas interpretaciones, simplemente porque no te diste el tiempo de escuchar a alguien, o alguien te malentendió a ti porque no se dio el tiempo de escucharte. Bueno, eso por una parte, ¿no? Pero en el contexto del pasaje de la porción que estamos estudiando hoy, en el contexto tenemos que entender que este escuchar se refiere a la palabra de Dios, se refiere a la voz de Dios. Es una disposición humilde y receptiva, es decir, abierta. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, pero como te digo, también para escuchar al prójimo. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra.
Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe que tú y yo tenemos es un don de Dios, proviene de Dios y se da como una consecuencia natural de que Él mismo, Dios, nos permita oírle a través de su palabra. Seamos prontos, entonces, sin demora, a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Y cuál debiera ser nuestra actitud cuando Dios se nos quiere revelar a través de su palabra? Cuando Dios nos habla a través de su palabra. La actitud que tú y yo debemos tener es la actitud que tuvo el profeta Samuel. El profeta Samuel, cuando era un niño, escuchó la voz del Señor. En el capítulo 3 de Primera de Samuel, puedes leer esta historia. Samuel, en una noche, está durmiendo y escucha que alguien le habla. Samuel. Samuel se despierta y va con el sacerdote y le dice, ¿qué pasó? Aquí estoy. ¿Qué necesitas? El sacerdote se despierta y le dice, yo no te llamé, ve a dormir. Samuel se va a dormir, es un niño, está durmiendo y otra vez escucha, Samuel. Otra vez se despierta, se va con el sacerdote y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Qué tengo que hacer? El sacerdote por segunda vez le dice, no fui yo, vete a acostar, estaba soñando. Por tercera ocasión, Samuel se levanta, va otra vez con el sacerdote y el sacerdote entiende, es Dios quien le está hablando a Samuel y lo instruye y le dice, la próxima vez que escuches esa voz, tú di, habla Señor, que tu siervo escucha. Y en el capítulo 3, versículo 10, puedes leer que Samuel escucha otra vez la voz de Dios, Samuel, Samuel. Y Samuel responde, habla Señor, que tu siervo escucha. Y entonces el Señor le habló. No se trata de qué palabras usar y qué palabras no usar. No se trata de una fórmula de qué debo decir y qué no. Se trata de la actitud del corazón. Se trata de la humildad para recibir la palabra del Señor. También el pasaje nos invita a ser lentos para hablar. En este ejercicio de tomarnos el tiempo necesario para reflexionar, la invitación es a hablar con sabiduría. Es lo contrario de la impulsividad, porque responder de manera impulsiva lo que hace es revelar orgullo y revelar falta de sabiduría. Hablar sin escuchar, a ti y a mí, nos lleva al error y nos lleva al conflicto. Antes de escuchar a Dios, antes de escuchar a Dios, nos lleva a un mal entendimiento de quién es Dios. Si tú y yo no tenemos una actitud humilde para escuchar qué es lo que Dios nos tiene que decir y lo interrumpimos, así como cuando hablamos entre nosotros, ¿te ha tocado, no? O tal vez eres tú el que interrumpe. Estás hablando con alguien y te interrumpen y no te dejan terminar tu idea. Y después retomas otra vez y nuevamente alguien te interrumpe y no te deja terminar tu idea, pues. O eres tú el que tal vez no interrumpe. Yo aprendí eso con mi esposa. Yo era alguien que interrumpía. Y a veces me gana mi viejo hombre, pues. Entonces, estoy hablando con ella y ella me está diciendo algo y yo digo, ya sé lo que me quiere decir. Entonces, bueno, pues el tiempo es oro, vamos apurándonos. Ok, entonces vamos a hacer esto. Y nada más le veo su cara y me doy cuenta de que no era eso lo que ella estaba pensando. He aprendido y ella me ha enseñado a tómate tu tiempo y escúchame para que entiendas qué es lo que te quiero decir. Si eso lo trasladamos a nuestra relación con el Señor, cuando estudiamos su palabra, cuando escuchamos un sermón, cuando escuchamos un estudio bíblico, si tú y yo interrumpimos la voz del Señor cuando el Señor nos esté hablando y nosotros nos apresuramos a hablar, esa revelación de parte de Dios a nosotros se queda a la mitad. ¿Y sabes lo que produce? Un mal entendimiento de Dios. No terminamos de comprender a Dios porque no somos lentos para hablar. Hablar sin escuchar nos lleva a problemas con los demás. Si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada. ¿Sí?
Observa cómo lo pone Salomón en Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Salomón no se anda por las tortas, pues. Salomón va directo al grano. Y en Santiago, más adelante en el capítulo 3, versículo 2, dice, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos. Lentos para enojarse también. Toma tu tiempo para reflexionar antes de enojarte y dejarte dominar por esa emoción. Enojo debe traducirse como oposición. El enojo al que hace referencia aquí es la oposición a la palabra. Si no la escucho porque la interrumpí, lo más probable es que termine oponiéndome a esa palabra. Tal vez no en un sentido de lo que estás diciendo no es correcto, pero sí en cuanto al malentendimiento que estoy adquiriendo. Por otro lado, también tengo la decisión de oponerme libremente a lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque me hace sentir incómodo, porque me está pidiendo cosas que no estoy dispuesto a dejar. Y el enojo que aquí se menciona es esa oposición. El enojo humano, la ira humana, obstaculiza la obra del Señor, obstaculiza la obra de Dios. Y este enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así lo dice este pasaje. Me encanta que lo diga de esa manera, el enojo humano. ¿Por qué? Porque hay un enojo de Dios también. Pero el enojo de Dios sí es recto. El enojo humano, el que se deja dominar por la emoción, no produce rectitud. Y esa oposición que tú y yo mostramos a la palabra de Dios nos reprueba ante Él. Cuando respondemos con enojo a la palabra del Señor, tú y yo dejamos de ser tierra fértil para la semilla. Pero cuando respondemos con humildad, tenemos una actitud abierta, tenemos un corazón dispuesto y un corazón disponible para que la palabra del Señor se implante en nuestro interior, comience a echar raíces y que esas raíces nos lleven a dar fruto. Por lo tanto, continúa este pasaje, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Es decir, lo que puede producir esta oposición, lo que puede producir este enojo, esta ira. Así como tú y yo nos quitamos la ropa sucia cuando llegamos de trabajar o cuando nos ensuciamos con algo, nos desvestimos, nos bañamos, nos ponemos ropa limpia. De esa misma manera, Santiago está diciendo, quítense lo malo y lo sucio. Recordemos por un momento a quién le está escribiendo Santiago. ¿Santiago le está escribiendo a cristianos o a no cristianos? A cristianos. Santiago le está escribiendo a cristianos. Entonces, esto no se trata de aceptar o no aceptar la salvación, porque Santiago ya está hablando con personas que han aceptado la salvación de Dios. Son creyentes que han entregado su vida al Señor. A estos creyentes, Santiago les está diciendo, quítense lo malo y lo sucio. La versión Reina Valera traduce estas dos palabras como suciedad y malicia. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a los vicios morales, pero también se refiere a los deseos o a las intenciones malignas. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos que las tentaciones vienen de nuestros propios deseos, que nos llevan a pecar? A esos deseos, a esos vicios morales, es que Santiago se está refiriendo cuando dice, quítense todo lo malo, quítense todo lo sucio. Pero el concepto de suciedad, en el contexto de la carta, cuando se escribió esta carta, fíjate que también hacía referencia a la suciedad del oído. Santiago está diciendo entonces, quítate esa suciedad del oído, ¿con qué fin? Con el fin de que puedas oír bien. Entonces, si está hablando de quítate la suciedad y lo malo del corazón, lo que Santiago está apuntando es, quita todo eso para que puedas escuchar bien al Señor. Y si al escuchar bien al Señor
te tardas en hablar y te tardas en enojarte, entonces estarás teniendo la actitud correcta para recibir la palabra del Señor. Esto es importante para poder aceptar con humildad, con mansedumbre la palabra que Dios ha sembrado, para que entonces pueda echar raíces y crecer internamente para salvación. Cuando tú y yo, si es que tú y yo plantamos un árbol, si es que has plantado un árbol, o si tienes la intención de alguna vez plantar un árbol, ¿le vas a preguntar a la tierra si se siente cómoda con el árbol que vas a plantar ahí? ¿Vas a preguntarle el parecer a la tierra de ¿te sientes cómoda con este arbolito aquí o preferirías que plantara otro? ¿Lo pongo aquí o lo pongo un poquito más para acá? ¿Le preguntarías eso o simplemente lo plantarías? Pues simplemente lo plantas, ¿no? Pero la tierra puede ser una tierra buena o puede ser una mala tierra. Si es una buena tierra, el árbol va a florecer. Pero si es una mala tierra, el árbol que se sembró se va a secar. Aceptar la palabra de Dios con humildad es esta tierra fértil que permite que la palabra que Dios implanta en nosotros pueda echar raíces, pueda crecer y pueda fructificar. Permíteme preguntarte algo. Cuando lees tu Biblia o cuando escuchas una predicación, ¿estás a la defensiva? ¿Buscando errores, tal vez? ¿Pensando en qué es lo que dirás después? ¿Pensando en cómo te justificas de lo que estás escuchando? ¿O estás en modo discípulo? Abierto, receptivo, listo para recibir la semilla. Déjame decirte algo. Cuando tú y yo tenemos nuestros predicadores favoritos, y eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Por una cuestión de personalidad nos identificamos más con unas personas que con otras, y eso es natural. La cuestión es que cuando nos identificamos con alguien, naturalmente tendemos a aceptar de mejor manera lo que ese alguien nos tiene que decir. Pero cuando no nos identificamos con otra persona, lo que esa persona tenga que decir, como que ahí tomamos esta postura bíblica, ¿no? De voy a hacer como los de Berea. Voy a analizar todo lo que tiene que decir, a ver si es cierto o no. No tiene nada de malo que tengamos predicadores favoritos. No tiene nada de malo que tengamos personas que enseñan con las cuales nosotros nos identificamos mejor. Pero si escuchar a alguien con quien no nos identificamos pone por delante de nosotros esta separación entre la palabra y nosotros en cuanto a no sé, es que no me gusta, es que cómo lo hace, es que dice muchos chistes, es que no dice ninguno, es que habla muy fuerte, es que habla tan despacito, es que todo el tiempo habla en el mismo tono de voz y nunca cambia su forma de entonar, o sí cambia mucho porque a veces tiene cosas que decir que son un poco más profundas. ¿Te das cuenta que todas las cosas que estoy mencionando ahorita tienen que ver con forma, pero no con fondo? Tengamos cuidado en que nuestra actitud para recibir la palabra del Señor sea la correcta y tengamos humildad para recibirla. La segunda evidencia de que estamos respondiendo a la palabra del Señor es que tú y yo la obedecemos. Versículo 22 y 22 al 25. Versículo 22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas, y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Este es el núcleo del pasaje. Este es el eje, la parte central del pasaje que estamos estudiando el día de hoy. La única respuesta adecuada a la palabra de Dios es la obediencia. Ahora que estamos escuchando la palabra con humildad, si es que pasamos el primer punto, si estamos escuchando la palabra con humildad,
la mera exposición a la palabra no es suficiente para estar bien con Dios. A veces tú y yo confundimos la acumulación de conocimiento con la obra transformadora de Dios en el corazón. Simplemente estar expuesto a la palabra del Señor, conocerla, aprenderla, memorizarla, no es suficiente. No es suficiente. Eso es simplemente acumular conocimiento. Si eso no se expresa en obediencia, entonces tú y yo no estamos bien frente a Dios. En este pasaje, el primer versículo, la invitación es a escuchar la palabra con humildad y a ponerla en práctica. ¿Sí? La versión Reina Valera traduce el ponerla en práctica como sean hacedores. Esta palabra me causaba tanta gracia cuando la leía cuando era niño. Sean hacedores. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿sí se puede hacer un verbo de esta palabra? ¿Sí se puede hacer una actitud de esta palabra? Bueno, ¿a qué se refiere el sean hacedores? Y comento esto porque esta palabra se acerca más a la versión original. Sean hacedores. El llamado no es solo a hacer, sino que a ser un hacedor. Hay una diferencia entre solo hacer y por otro lado ser un hacedor. ¿Por qué? Ser un hacedor habla acerca de una actitud. Un hacedor se caracteriza porque todos los aspectos de su personalidad y estilo de vida se caracterizan por la obediencia a Dios. Alguien puede decir, pero eso es demasiado, ¿no? Eso es demasiado. O sea, cada parte de mi personalidad, cada parte de mi vida debe obedecer al Señor. ¿Y en qué momento descanso? ¿Y en qué momento me relajo? Si siempre tengo que estar en modo obediencia. Déjame decirte que la respuesta de un corazón que está en proceso de ser transformado por el Señor es a rendirse completa y absolutamente a Él. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:21? Mateo 7:21, nuestro Señor Jesucristo dijo: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Solo los que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Para entender mejor esto, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál fue el resumen? ¿Cuál es el resumen de la ley? ¿Qué dijo el Señor? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta que habla de absolutos? ¿Te das cuenta que habla de totalidad? Ser un hacedor, entonces, tiene que ver con rendir cada uno de los aspectos de nuestra vida al Señor. Porque si no lo hacemos de este modo, lo dice el pasaje, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que no somos verdaderos creyentes. Creemos que somos verdaderos creyentes, pero nos estamos engañando porque en realidad no lo somos. Los versículos 23 y 24 nos dejan profundizar en esta realidad. Versículo 23 dice: si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Cuando los cristianos no actuamos de inmediato conforme a lo que escuchamos en la palabra de Dios, olvidaremos los cambios, olvidaremos las mejoras que observamos en la palabra del Señor. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios con un corazón humilde, ¿ok? Con una actitud humilde, abierta, con esta actitud de habla, Señor, que tu siervo oye. Cuando tú y yo observamos la palabra de Dios así, fíjate que la palabra de Dios nos permite ver quién Dios quiere que seamos. ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? Cuando lees la palabra del Señor y Dios te confronta y Dios te dice, así quiero que seas. Este es el hombre,
esta es la mujer que quiero que seas. Estas son las actualizaciones. Este es el update o el upgrade que tengo para ti. Bueno, cuando tú y yo observamos la palabra del Señor y Dios nos permite ver cuáles son las mejoras que Él tiene para nosotros, y nosotros guardamos esa carta, la dejamos ahí y nos vamos a seguir viviendo, rápidamente nos vamos a olvidar de quién Dios quiere que seamos. A eso se refiere esto. Un hombre que se mira al espejo, se aleja y rápidamente se olvida de quién es. No es porque tú y yo hayamos alcanzado ya este estado, sino porque en la palabra del Señor tú y yo podemos ver lo que Dios quiere y espera de nosotros. Si tú y yo guardamos esa carta, la dejamos ahí, a un lado, y nos vamos, rápidamente nos olvidaremos de quién Dios quiere que tú y yo seamos. Por eso, en el versículo 25, continúa diciendo, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Los creyentes, tú y yo, somos capacitados por el Espíritu Santo para obedecer la palabra del Señor. No depende de nuestras fuerzas, pero sí depende de la humildad con la que aceptamos la palabra del Señor para que Dios haga crecer esa semilla que Él ha plantado en nosotros. Este versículo 25, entonces, nos indica que a medida que el Espíritu Santo va aplicando en nosotros los principios que encontramos en la palabra del Señor y que tú y yo le permitimos trabajar, somos liberados de la esclavitud del pecado al mismo tiempo que vamos creciendo en santidad y en madurez. En predicaciones anteriores hemos hablado acerca de que Dios quiere que seamos santos porque Él es santo y que el propósito de las pruebas es llevarnos a un estado de mayor madurez. ¿Sí? Ok. Hoy Santiago nos está diciendo, cuando tú observas la palabra, cuando tú observas la ley de Dios que te da libertad y no dejas pasar tiempo, sino que rápidamente la pones en práctica y permites que el Espíritu Santo vaya trabajando en tu interior, vaya trabajando en tu corazón, esas mejoras que estás viendo en la palabra del Señor respecto a ti mismo, esas mejoras que Dios te permite ir alcanzando significan menos esclavitud del pecado. Tú y yo batallamos con muchas cosas, con todos esos deseos pecaminosos que nos llevan a pecar. Pero cuando permitimos que Dios vaya trabajando en cada una de esas áreas en nuestra vida y ponemos en práctica los principios que aquí encontramos con la ayuda del Espíritu Santo, Dios va trabajando en nosotros este proceso de ir siendo menos dependientes, menos esclavos del pecado. Y el resultado natural de eso es que iremos creciendo en nuestro proceso de santidad y el resultado natural de eso es que iremos avanzando en nuestro nivel de madurez. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Es muy práctico esto. Es muy práctico. No se trata de pensarle mucho. Santiago observa la palabra de Dios y si la escuchaste con humildad, entonces no te tardes y ponla en práctica. Todos los principios que aquí encuentras. Nosotros, como latinos, tenemos un problema enorme con el tiempo. Queremos las cosas rápido. Si hiciera una encuesta ahorita, y te voy a pedir honestamente que levantes tu mano, cuando queremos armar un mueble, o queremos entender cómo funciona un aparato electrónico que acabamos de comprar, ¿cuántos de nosotros leemos el manual? Ok, ¿qué porcentaje es esto del total? ¿Menos del 5%? Tal vez. Es decir, esta muestra del 95% se condice con la realidad del latino, pues. La mayoría de nosotros no leemos el manual. ¿Por qué no? Creo que la razón es simple.
Porque echando a perder se aprende, ¿no? Eso es lo que decimos todos nosotros. Echando a perder se aprende, entonces deja el manual ahí a un lado y pícale porque rápidamente quiero empezar a usar o rápidamente quiero armar el mueble que compré. El problema es que eso está tan dentro de nosotros como cultura, y eso no es solamente aquí en México, hasta el sur, allá en el hemisferio sur de donde yo vengo, es exactamente la misma historia. Exactamente la misma historia. Cuando ya nos damos cuenta de que no podemos porque nos sobraron piezas, pues. Nos sobraron piezas. O se prendió una lucecita que se ve extraña porque es una luz roja, así grande. Y está sonando así. Hasta ahí decimos, ¿y el manual? ¿Dónde está? ¿Dónde está el manual? Necesito revisarlo. Si es que no lo tiramos ya, ahí es que lo abrimos. Esta actitud, lamentablemente, la transportamos a nuestra relación con el Señor. Lamentablemente, la transportamos a nuestra relación con el Señor. Nos saltamos el manual, pues. No escuchamos atentamente al Señor. No escuchamos pacientemente al Señor, sino que rápidamente queremos nosotros hablar, rápidamente queremos nosotros reaccionar. Y eso nos impide tomar decisiones de las cosas que el Señor nos está mostrando. Permíteme preguntarte, ¿has identificado una cosa, algo que Dios te haya mostrado a través de esta semana o desde que empezamos a estudiar Santiago, que Dios te haya mostrado a través de su palabra? ¿Has identificado algo que Dios quiere trabajar contigo? Si es así, ¿qué paso de obediencia concreta has tomado al respecto? ¿Has tomado alguno? ¿O lo has postergado? De eso se trata el consejo. Si Dios nos permite ver algo en su palabra, no nos tardemos, tomemos acción inmediatamente. Tercer punto. La respuesta a la palabra la demostramos con un lenguaje controlado. Versículo 26. Versículo 26 dice: si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Parece que Santiago en este punto abandona lo general que tiene que ver con la actitud del corazón y se va a algo muy particular que tiene que ver con cómo hablamos. La verdad es que no. Santiago no abandona el tema de la actitud del corazón. Permíteme hacer algunas observaciones de este pasaje, de este versículo. Santiago utiliza la palabra religioso. Si afirma ser religioso, ¿a qué se refiere esta palabra? Esta palabra se refiere a lo que se hace en el culto público, a lo que tú y yo hacemos en una reunión como esta, cada domingo. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos cada domingo? Levantamos las manos cuando estamos cantando, oramos y a veces ponemos cara de sufrimiento cuando estamos orando, ofrendamos y algunos de nosotros tal vez saquemos nuestra billetera y la abrimos y la hacemos así, para vaciarla, para que caigan los 20 pesos. A todas estas cosas, Santiago se está refiriendo como lo religioso. Y parece que está usando esta palabra a propósito. Parece que está usando esta palabra con toda la intención. Porque Santiago lo que nos está diciendo es, si sigues rituales, rutinas, formas, pero que no se siguen con sinceridad del corazón, no tiene ningún sentido. Si sigues todas estas cosas, pero no eres capaz de controlar tu lengua, entonces nada de lo que hagas en el culto público, levantar tus brazos, orar, llorar, cantar con tanta fuerza, o tal vez tener una actitud como muy solemne, muy piadosa, si ni siquiera puedes controlar tu lengua, eso significa que tu corazón no se condice con lo que estás haciendo en la reunión. Y si es así, entonces tu religiosidad no tiene ningún sentido, no vale de absolutamente nada. Controlar la lengua aquí debe entenderse también como sin soltar las riendas. Sin soltar las riendas, ¿sabes? Como si fuéramos en un caballo
Y si sueltas las riendas de ese caballo, va a agarrar para donde quiera. Tal vez se pueda descontrolar. Pero si lo sujetas de las riendas con fuerza, el caballo va a hacer lo que tú le pidas que haga, no otra cosa. Aquí hay algo interesante, y es que la pureza del corazón se puede revelar en el habla controlada. Lucas capítulo 6, versículo 45. Nuestro Señor Jesucristo dijo, en Lucas 6, 45, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón, o dicho de otra forma, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Te das cuenta que Santiago no ha dejado de marcar lo mismo? Se está refiriendo a la actitud del corazón y cómo nosotros podemos darnos cuenta de nuestra propia actitud en el corazón dependiendo de cómo hablamos. Todo lo que hagamos, porque se supone que es lo que tú y yo debemos hacer como cristianos, pero que no nace de la actitud correcta del corazón, en términos de religión, no vale nada. ¿Quieres saber si tu corazón tiene la actitud correcta? Es una pregunta válida. Es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho en más de una ocasión. Señor, por favor, indícame si la actitud de mi corazón es una actitud correcta o no. Bueno, ¿quieres saber si tu corazón tiene una actitud correcta? Evalúa la manera en la que hablas. Qué práctico es Santiago. Esto es como el filtro de agua que está roto. Si tienes un filtro de agua en casa y el filtro de agua está roto, todo lo que pase va a pasar sucio, porque el filtro no está funcionando como debe funcionar. Pero si el filtro sí funciona como debe, entonces va a filtrar todo lo que pase a través de ahí. Tu actitud y la mía en nuestro corazón es como ese filtro. Si estás sano, si tienes una buena actitud, entonces podrás filtrar las cosas, podrás filtrar la palabra del Señor y hacer pasar lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero si la actitud de nuestro corazón no es correcta, es como este filtro que está roto. No vamos a tener cómo quedarnos únicamente con lo bueno y desechar lo malo. Absolutamente todo va a pasar. Tu manera de hablar es una evidencia de que la palabra de Dios tiene autoridad sobre ti, o tu manera de hablar es una evidencia que contradice lo que dices creer. Vamos a nuestro cuarto punto. La cuarta evidencia de que estamos respondiendo correctamente a la palabra del Señor es que la expresamos con una compasión práctica. Versículo 27. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Santiago aquí define el tipo más elevado de religión y le da los calificativos de pura y verdadera. Y no solamente eso, sino que pura y verdadera a los ojos de ¿quién? A los ojos del Padre, ¿sí? A los ojos de Dios. Desde otra perspectiva, o en otras palabras, desde la perspectiva de Dios, esta es la religión que Él quiere de nosotros. Si lo vemos desde esta nueva óptica, lo que Dios quiere de nosotros, la religión que Dios quiere de nosotros, ¿en qué consiste? En ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Los huérfanos y las viudas representan a todos aquellos que han quedado sin padres, sin esposos, son personas desprotegidas, son personas en gran necesidad y de gran importancia para Dios. Los huérfanos y las viudas a los que se refiere Santiago son personas de gran importancia para Dios. Acompáñame rápidamente a Éxodo, capítulo 22, versículos 22 al 24.
Éxodo 22, versículos 22 al 24 dice: no explotes a la viuda ni al huérfano. Si explotas de alguna manera a ellos y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. ¿Te das cuenta de la importancia que tienen estas personas para Dios? Hay varias referencias en la Biblia al cuidado de los huérfanos y al cuidado de las viudas. El punto aquí es que son personas que por lo general son incapaces de devolver el favor. No necesariamente porque no quieran, sino porque no pueden, no tienen cómo devolver el favor. Entonces, es como si Santiago aquí se estuviera refiriendo a cuidar, ocuparse de todas aquellas personas en las cuales tú vas a invertir algo y que esas personas no tienen la capacidad de devolvértelo. El ocuparse de estas personas demuestra un amor cristiano verdadero y sacrificado. Juan capítulo 13, versículo 35, en esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Un aspecto, por lo tanto, de la religión pura y verdadera es el amor sacrificial. Y el otro es guardarse sin mancha. Es decir, no dejar que el mundo nos corrompa. Es decir, santidad personal, integridad moral. La religión verdadera, por lo tanto, se vive y no solo se dice. La fe, entonces, es como un árbol que es plantado, cuyas semillas empiezan a echar raíces en Dios y en la santidad. Y a medida que las raíces van siendo cada vez más profundas en Dios y en su santidad, el árbol puede crecer con firmeza y puede transformarse en un árbol frondoso, con muchas hojas y con muchos frutos, para que cualquiera pueda usar esa sombra, liberarse un rato del sol abrasador y al mismo tiempo pueda ser bendecido con los frutos que ese árbol da. Comenzábamos esta reunión leyendo el Salmo 1. El Salmo 1 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Se deleitan en la ley del Señor, en la palabra del Señor, meditando, considerándola, estudiándola, viviéndola. ¿Cuándo? Día y noche, es decir, en todo tiempo. ¿Qué es lo que caracteriza a estas personas? Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Pero ¿qué pasa cuando alguien no vive de esa manera? No sucede lo mismo con los malos. Personas que no echan sus raíces en el Señor, personas que no buscan la santidad, personas que no ponen en práctica la palabra del Señor, personas que no oyen con humildad la palabra del Señor, que no la obedecen. Son como paja inútil que esparce el viento. ¿Te acuerdas la semana pasada? Son como olas del mar que andan de un lado a otro. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Respecto a las viudas y a los huérfanos, todos nosotros tenemos a viudas y a huérfanos, literales o figurados en nuestros contextos, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, entre nuestros amigos. Todos nosotros tenemos nuestras viudas
y nuestros huérfanos. Permíteme preguntarte, ¿qué cosas prácticas puedes hacer para amar a estos que no pueden devolverte el favor? ¿Estás dispuesto a hacer algo de manera práctica para amar a todos aquellos que no pueden devolverte el favor? ¿Cuál es la primera evidencia de que estamos respondiendo correctamente a la palabra de Dios? La recibimos con humildad. La segunda es que la obedecemos. La tercera es que la demostramos con un lenguaje controlado. Y la cuarta es que la expresamos con una compasión práctica. Santiago 1, versos 19 al 27, entonces, nos presenta la tercera prueba de la fe verdadera, la que responde correctamente a la palabra de Dios. Permítame terminar con esto. Jesús es el perfecto oidor y hacedor de la palabra. Si hay alguien a quien tenemos que voltear a mirar, es a Jesús, como la expresión perfecta de alguien que oye humildemente y alguien que hace como una actitud, que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su entendimiento. Jesús escuchó al Padre y respondió: que se haga tu voluntad y no la mía. Su obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz. Refrenó su lengua ante quienes lo acusaron. Fue compasivo con los vulnerables. Se guardó sin mancha en el mundo. Por la fe en Cristo, ahora su obediencia nos es acreditada a nosotros, nos es otorgada a nosotros. Y su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y su Espíritu Santo nos capacita y nos da una nueva identidad. Somos hijos de Dios que escuchan su voz y que por gratitud respondemos con una vida de obediencia. Esa es nuestra identidad. Ayer en la reunión de hombres hablábamos que nuestra identidad es en Cristo. No en lo que hacemos, no en dónde vivimos, no con quién nos casamos, no de quién somos hijos, no de quién somos padres, no de nuestros errores, no de nuestros aciertos. Nuestra identidad está en Cristo y en lo que Dios dice que tú y yo somos. Pero eso lo podemos observar en su palabra. Solamente cuando observamos su palabra. La pregunta final, entonces, no es si has escuchado o no la palabra, porque todos los aquí la hemos escuchado. La pregunta entonces es, ¿cómo responderás a la palabra? Si es tu primera vez entre nosotros y todavía no tienes una relación con el Señor, permíteme decirte, Dios quiere tener una relación contigo. Betty oraba hace rato y decía, el Señor transforma el corazón de piedra y lo transforma en un corazón de carne. Solamente Dios puede hacer esa obra, porque ninguno de nosotros, si no fuera por la obra de Dios, puede librarse del pecado. Es simplemente por la obra de Dios en nosotros. Si estás aquí por primera vez y no tienes una relación con el Señor, hoy el Señor te está haciendo esta invitación. No tardes en responder. Para todos los demás que ya somos creyentes, la invitación creo que es bastante clara. Por lo tanto, que el Señor añada su bendición a su palabra. ¿Oramos? Señor, bendito eres. Tu misericordia, tu fidelidad y tu bondad son eternas.